Amén. Les invito a que busquemos el libro Levítico, el capítulo 16, y vamos a leer de 1 a 10. Levítico 16, 1 a 10. Nos ponemos de pie en honor de la palabra. Espero que todos lo tengan ahí. Dice de esta manera: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante de la tapa que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima de la tapa del arca. Aarón deberá entrar en el santuario con un ternero para el sacrificio por el perdón de pecados y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de tela de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio por el perdón y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo de sacrificio por el perdón, para que tanto él como su familia sean perdonados, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio por el perdón el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón el macho cabrío que soltará en el desierto. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por darnos tu palabra, por el Antiguo Testamento, el Nuevo, y sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu inspiró a los profetas a darnos este mensaje que tú quieres que tengamos hoy. Te pido, Señor, que nos guíes, que nos concedas entendimiento de estas cosas y que nos ayudes a vivir conforme a las verdades que estamos estudiando. Te pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, pueden tomar los asientos. Ahora vamos a imaginar cómo sería si pudiéramos nosotros ver los gérmenes. Ahora son invisibles, ¿verdad? Yo creo que en la mesa, en las manos hay gérmenes, pero mientras no los miramos, se nos olvida. Pero ¿qué si pudiéramos ver los gérmenes? ¿Dónde se concentran los gérmenes? Se concentran en los lugares públicos, ¿verdad? Las superficies, sobre todo la manija de la bomba de gasolina o de las puertas en los lugares públicos, y luego pasan a nuestras manos, y luego todo que tocamos con las manos pasamos los gérmenes. Y hay un producto que hace que sean visibles. Se llama Glow Germ. Y se aplica un poquito de este producto, y con una luz especial se pueden ver los gérmenes. Y vi las fotos de las personas cubiertas en gérmenes. Dice... Glow Germ ha proporcionado a nuestros clientes un producto divertido y seguro que emite un brillo revelador al exponerse a la luz ultravioleta de Glow Germ, convirtiendo lo invisible en gérmenes visibles. Y esto es muy útil para, por ejemplo, entrenar a los cocineros a que laven bien sus manos. Si uno lava las manos rápidamente, realmente no logra quitar todos los gérmenes y puede continuar pasando eso en la comida que está sirviendo. Bueno, si fueran los gérmenes visibles. Pero otra pregunta: ¿qué si fueran los pecados visibles? Oh, eso sería
otra cosa. ¿Dónde se concentrarían los pecados? Bueno, voy a contestar. En Israel de la antigüedad, los pecados se concentraban en el tabernáculo. Ahí es donde había concentración de pecados. Y había necesidad de una vez al año hacer una gran limpieza del tabernáculo. Esta semana pasada, no sé si se dieron cuenta, pero fue el día Yom Kippur, ¿verdad? Yom Kippur, día de propiciación, uno de los 7 festivales que Dios ordenó a Moisés, y lo que leímos en Levítico 16 es parte de las instrucciones sobre ese día. Ahora, hoy en día los judíos no tienen un templo, no pueden realizar estos ritos como antes, solamente se congregan en la sinagoga y buscan el arrepentimiento. Pero las instrucciones que vimos fue cuando había un templo y había necesidad de hacer una purgación del santuario, una eliminación de pecado. ¿Y por qué existe esta necesidad? Bueno, imagínense, todos los días del año, la gente viene con su sacrificio de pecado. Y la gente viene confesando sus pecados, trae el sacrificio, ponen la mano sobre el animal y el sacerdote lo mata, derrama la sangre en el altar y quema el animal, y quedan los pecados perdonados para esa persona. Pero lo que sucede es que durante el año los pecados que son llevados al tabernáculo se quedan ahí, acumulándose. Y aunque nosotros tal vez no pudiéramos ver los pecados, Dios sí los puede ver. Y ese pecado que se está acumulando en el templo, en el tabernáculo, donde se hace expiación por los pecados, esos son como algo ofensivo a la vista de Dios. Es como si fuera una basura apestosa que se está acumulando todos los días en ese lugar. Es bastante ofensivo ante un Dios santo. Ahora aquí está el detalle. Dios vive en medio de los israelitas. Dios vive en medio de pecadores por todos lados. Y si el santuario, lo cual es la casa de Dios, el templo, es donde Dios habita, si la casa de Dios se está llenando de pecados ofensivos, ¿cuál es el peligro, el riesgo que toma Israel? Dios podría abandonarlos, decir, ya me voy de aquí, no soporto más todo este pecado que se está acumulando en mi casa. Ese es el riesgo. Y por lo cual se necesita hacer una buena limpieza, la purgación, la expulsión de pecados. Y para este día de propiciación, hay uno solo que hace todo el trabajo. ¿Quién es? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que realiza todo este trabajo de limpieza. Vamos a hacer un repaso de lo que hace el sumo sacerdote. Primero, el sumo sacerdote se lava, baña su cuerpo completo y se pone vestiduras especiales, que son vestiduras de lino. Se quita la vestidura que es del sumo sacerdote, que tiene oro y plata y piedras preciosas, y se pone una túnica que es de lino blanco. Después el sumo sacerdote seleccionaba 5 animales en total, 2 machos cabríos, 2 carneros y un toro. Y esto es para realizar la limpieza. Después el sumo sacerdote trae los 2 machos cabríos y echa suertes sobre ellos para determinar cuál se va a sacrificar y cuál de los 2 se va a enviar al desierto. Después, el sumo sacerdote mata el toro
confesando sus propios pecados. Y el toro es por los pecados cometidos por el sumo sacerdote y por la familia del sumo sacerdote. Se trata en este momento el toro solamente de sus pecados. Después de confesar sus pecados, invocando en alto el nombre de Yahweh, que es la única vez durante el año, hoy en este día, que se escucha decir ese nombre, el sumo sacerdote lleva incienso y entra dentro del tabernáculo solo y lleva con él incienso, lo cual con la llama de fuego que él toma hace una nube, y con esa nube entra por primera vez en el lugar santísimo, y la nube llena adentro el lugar para que él no vea y Dios no lo mira, y él toma de la sangre del toro y la rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa que está sobre la caja que se llama el arca del pacto. ¿Okay? Están los 2 querubines y ahí es donde está la presencia de Dios. Y rocía la sangre 7 veces. Esto es para el perdón de él y su familia de él. Después el sumo sacerdote sale del tabernáculo y vuelve al altar para matar el macho cabrío que le tocó para Yahweh, para Jehová, para el Señor, para Dios. Y lleva su sangre una segunda vez adentro del lugar santísimo, y esto es no para su perdón de él, sino para el perdón de toda la comunidad de Israel. El sumo sacerdote después sale otra vez, ahora va por el macho cabrío vivo, le impone las 2 manos sobre la cabeza, confesando todos los pecados del pueblo, y lo envía al desierto por mano de otro israelita. Y ya después de todo eso, el sumo sacerdote se quita sus vestiduras, las túnicas de lino, y vuelve a vestirse las túnicas de oro y de plata y de piedras preciosas, las que son del sumo sacerdote, y ofrece 2 holocaustos, y ya termina el día. Miramos que es bastante extenso, largo el día, y el sumo sacerdote es el que está haciendo todo el trabajo. Pero lo que es importante para nosotros es ver estos ritos de los machos cabríos, de los sacrificios, de entrar y rociar sangre adentro para hacer la limpieza. Es muy importante para nosotros también. ¿Por qué? Porque hallamos en todo esto 3 dimensiones del ministerio del Señor Jesucristo. 3 dimensiones del ministerio del Señor Jesucristo a favor nuestro. Primeramente, Jesús es el mediador que tiene acceso a Dios. Él es el mediador, como sumo sacerdote es un mediador. Número 2, Jesús es el sacrificio que trae perdón. Y número 3, Jesús es el que remueve el pecado de nuestras vidas. Esas son las 3 dimensiones. Vamos a ver una por una. Primeramente, Jesús es el mediador que tiene acceso a Dios. Ahora, cuando empieza las instrucciones sobre este día, es interesante, significativo, que empieza las instrucciones con un aviso solemne. Y Dios le dice a Moisés que hable con su hermano Aarón y que le avise de algo. Dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Ahora, ¿cuáles son los 2 hijos de Aarón que murieron? Nadab y Abiú. Ok, Aarón tenía 4 hijos. Y en un instante perdió la mitad de su familia. Cayeron muertos 2 de sus hijos. Y dice, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora
en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante de la tapa que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima de la tapa del arca. Yo me acuerdo, hay algunos trabajos que son de alto riesgo. Y saben que esos trabajos que son de alto riesgo, por ejemplo, si están en zona de guerra o son de alto riesgo, pagan más, dan un sueldo mayor y un pago extra por riesgo. Yo pienso que el trabajo de ser un sacerdote debe ser de alto riesgo. Debe ser bien pagado, porque esos sacerdotes están entrando a la presencia de un Dios santo. Y dos de ellos, dos hijos de Aarón, futuros sacerdotes, murieron. ¿Cuál fue el delito que cometieron estos sacerdotes jóvenes? Bueno, dice, se acercaron imprudentemente al Señor. En Levítico 10, 6 capítulos antes, el autor dice que ellos ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito que Él no había mandado, y salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió. Ahora, imaginen, el padre de esos hijos que murieron ofreciendo en la presencia de Dios fuegos extraños. Ahora Él va a entrar a ese lugar santísimo, el mismo lugar donde murieron sus hijos. Y Él viene representando a sí mismo como un pecador y a toda la comunidad como un pecador. Esto es de alto riesgo. Esto no es cosa fácil que Aarón tiene que hacer, o los sumos sacerdotes que siguieron. ¿Qué es lo que le puede ayudar? Bueno, algo que le ayuda es que va a entrar con humo. Y con el humo, cuando hace del incienso humo, ese humo lo protege, porque Aarón no verá a Dios que está entre los dos querubines. Y Dios no verá a Aarón entrando en su trono, siendo él un pecador. Dice Levítico 16, 12, tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Tras la cortina es el lugar santísimo. Entonces colocará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca con las tablas del pacto. De esa manera Aarón no morirá. Bueno, a lo menos tiene el humo para no morir. Eso lo va a cuidar. Ahora, otra cosa que lleva a Aarón no le va a ayudar mucho, pero tiene unas campanitas en su vestimenta. Y las campanitas, ¿qué hacen? Cuando él se mueve, suenan. Entonces, cuando Aarón entra adentro del santuario, nadie puede estar con él, pero todos están escuchando a ver si todavía se mueve, porque ya se sabe que no todo que entra a quemar o ofrecer algo a Dios sale vivo. Así que eso es algo que no le protege, pero a lo menos otras personas lo pueden sacar. Pero aquí está el detalle. No estamos aquí para estudiar una historia antigua. No solamente los israelitas habían cometido pecados, tú y yo somos pecadores. Y tenemos que enfrentar el mismo Dios. El mismo Dios. Y Él no ha cambiado. Hemos pecado gravemente contra este Dios. Y no podemos entrar a su presencia. Necesitamos un sumo sacerdote, un mediador que pueda ir por nosotros y hacer expiación a nuestro favor. Levítico describe las distintas clases de pecado que hay. Usa 4 palabras distintas. Dice Levítico que tenemos impurezas. Eso es tener contacto con algo impuro, algo inmundo. Transgresiones son
actos rebeldes, actos bastante rebeldes contra Dios. No es una falla, es una rebelión. Y tenemos la palabra pecado, lo cual ustedes saben que significa no pegarle al blanco, no llegar a la perfección. Pecado. Y iniquidad, lo cual significa culpabilidad. Ahora Jesucristo nos dijo, la verdadera impureza no es de tocar algo inmundo. Jesús dice en Marcos 7, 21, de adentro, dice Jesús, del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Así que no es problema solamente de ellos, es problema nuestro también. Y si Aarón entró con mucho temor al lugar santísimo, lo cual el templo es solamente una copia de una realidad celestial, ¿quién podrá entrar no en una copia, sino a la presencia de Dios en el cielo, para apaciguar la ira justa de Dios contra nosotros? Y todos nosotros sabemos cuál es la respuesta. Jesús es el único que lo puede hacer. Ahora vamos a observar las semejanzas entre el mediador del día de propiciación y la obra de Cristo. Número 1, Aarón tenía que bañar su cuerpo entero antes de vestirse las vestiduras santas. ¿Por qué tenía que bañarse todo el cuerpo? Porque para entrar a la presencia de Dios se requiere santidad. Ahora Jesús es nuestro mediador, si estamos confiando en Él. Él no tenía que hacer esto, porque Él es santo, Él es puro, Él nunca pecó, y la voz del cielo habló, dijo, este es mi Hijo, a quien amo, en quien tengo complacencia. Así que el Señor Jesucristo no tuvo que tomar este paso, ya estaba en estado de santidad. Número 2, Aarón tenía que remover su vestimenta normal, la del sumo sacerdote, que como dije llevaba oro y plata y era una túnica muy bonita. Y tenía que vestirse de tela de lino. Y todo lo que se puso, una faja, una ropa interior y un turbante, es de tela de lino, lo cual representa la vestidura de un siervo humilde. Jesucristo también se humilló y se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo cuando vino a este mundo encarnado. Así que comparten esta semejanza. Pero sí hay un momento tenso. Dios enfatizó, tenga cuidado cuando Aarón entre para hacer expiación, que solo él está adentro, nadie más, ningún otro sacerdote. Él tiene que entrar solo. Así que Aarón lleva el humo y lleva la sangre y va adentro del santuario y desaparece. Y ahora nadie lo ve, solamente las personas que están ahí escuchando, a ver si escuchan las campanas. Y desaparece. Todos los israelitas y demás sacerdotes están afuera, esperando. Y si se tarda un poco tensos. ¿Logrará nuestro mediador hacer paz con este Dios tan santo? ¿Estará vivo todavía? El pueblo espera, están orando, están ayunando, confesando sus pecados, buscando cualquier señal que su mediador está vivo. Y esperan, y de repente sale. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? Yo digo, ¡qué alivio! Logró, sobrevivió y salió. Dios no lo mató.
tenemos perdón. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? Hebreos 9:24. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Entró Cristo en el santuario de verdad, para presentarse ante Dios en favor nuestro. Así como Aarón, cuando Cristo murió en la cruz, desapareció y ya no lo vimos. Y algunos hasta preguntaban, a lo mejor falló, a lo mejor estábamos esperando en él y no cumplió, porque está muerto y está en la tumba. Pero como Aarón vestido de lino, después de 3 días, Jesús salió de la tumba y nos dio confianza que su sacrificio que él ofreció en el verdadero tabernáculo fue aceptado. Su resurrección es la confianza que tenemos. Amén. Jesús fue a la presencia de Dios por nosotros. Y estando en la presencia, pronunció tu nombre y pronunció tus pecados. Y apaciguó la ira de Dios. Quitó su ira justa de encima de ti, si es que tú estás confiando en Él como tu mediador. Y su resurrección es el comprobante que Dios aceptó su obra en favor nuestro. Jesús es el mediador que tiene acceso a Dios. Amén. Así que de todos estos ritos, vemos que el sumo sacerdote representa a Cristo. Pero hay, número 2, otra dimensión. Jesús no solamente es el mediador, es también el sacrificio que trae perdón. Es el mediador y es el mismo sacrificio. ¿Recuerdan ustedes los 2 machos cabríos que se les echaron suertes? Y un macho cabrío recibió la suerte que decían palabras, le Yahweh, para Jehová. Y el otro recibió la suerte que en letras decía, le Azazel, para Azazel. Vamos a hablar más de eso ahorita. Así que sumo sacerdote acerca el que es para Jehová, para Yahweh, y toma un cuchillo, levanta la cabeza del animal y hunde el cuchillo en su garganta y empieza a fluir la torrente de sangre caliente. Un chorro de sangre empieza a fluir. Y el pobre animal, sufriendo una muerte violenta, su vida se escapa con el gran flujo de sangre saliendo de su arteria. Pero rápido el sacerdote deja el cuchillo y toma en sus manos un recipiente para llenar el recipiente de esa sangre caliente que está saliendo del animal. Y deja al animal jadeando por aire o tal vez inconsciente, y con el recipiente lleno de sangre entra en el santuario para enfrentarse con ese Dios santo. Levítico 16:15. Luego degollará el macho cabrío de sacrificio por el perdón en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante de la tapa del arca. Así purificará el santuario de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Ahora, ¿por qué en la Biblia tal vez a veces, pero por qué tanta sangre? ¿Y por qué tanta muerte y sacrificios de animales? ¿Qué es todo esto? Pero hay que ver que al matar un animal inocente, el animal muere porque es ¿qué? Es el sustituto. Es el sustituto. El animal sí es inocente, pero tú y yo no somos inocentes. Y la paga de pecado es muerte.
y todos estamos bajo sentencia de muerte, porque hemos cometido transgresiones, actos de rebelión contra el Rey de Reyes. Hemos pecado, somos culpables, inmundos, contaminados, y esos pecados son ofensivos a Dios. Nosotros no los podemos ver, pero Dios los mira muy bien, y nos separan de Él. Y solo la sangre de un sustituto inocente puede remover los pecados y apaciguar su ira. ¿Puedes imaginar la gente que está observando todo esto? Porque la gente está solamente mirando. Y cuando el sacerdote levanta el cuchillo y ¡pum!, yo creo que todo el mundo brinca un poquito, ¿no? Pensando, ese debería ser yo. Va en mi lugar. De la misma manera, Hebreos 9:21, roció con la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús no solamente es el mediador, es el sacrificio también. El autor de Hebreos dice que algo faltaba en el rito del sacrificio del día de propiciación. Algo faltaba. Primeramente, hay algo que falta porque se tiene que hacer cada año lo mismo. Cada año. Entonces fue el miércoles, fue día de propiciación. Y si hubiera un templo y si se hubiera hecho todo esto, sería bueno para un año, pero después de un año hay que hacerlo otra vez. Tenía que repetirse, no había una solución permanente. Y otra cosa que falta, el mediador tenía que entrar en el lugar santísimo 2 veces. La primera vez tenía que entrar con sangre del toro, para que él fuera perdonado por sus pecados. Después sale, mata el macho cabrío y entra una segunda vez, ahora sí, por el resto del pueblo. Pero esto no es lo mejor que se puede imaginar. La muerte de Jesucristo fue extremadamente violenta y sangrienta. Desde el momento que empezaron con los latigazos, y le dieron latigazos en todo el cuerpo. Y después le pusieron la corona de espinas, causando más sangre. Y le dieron golpes en la cabeza. Y hasta inclusive en Isaías dice que le sacaron la barba. Y después más sangre cuando le clavaron las manos y los pies a la cruz. Y más sangre todavía cuando metieron la lanza romana en su costado. Esta sangre no fue como la sangre del macho cabrío. Esta sangre tiene potencia. Hebreos 9:25. Tampoco entró en el cielo Cristo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos, se ha presentado una vez, una sola vez, y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Wow, es el mediador y está ofreciendo su propia sangre. Cristo entró una sola vez al cielo ofreciendo su propia sangre. Tantos pecados, tantos pecadores, pero con una aplicación de sangre fue suficiente para salvarlos todos que Él representa. Su sacrificio de sí mismo es tan poderoso que dice el autor de Hebreos que tiene el fin de acabar con el pecado. Su sangre está acabando con el pecado. Qué asombro, ¿verdad? Que Jesús no solamente es el mediador que necesitamos, sino que fue disponible de derramar su sangre en la cruz.
siendo el sustituto inocente por nosotros. Jesús es el sacrificio que trae perdón. Y número 3, para terminar, Jesús es el que remueve el pecado. Jesús es el que remueve. Ahora, el día de propiciación, interesante, en hebreo es plural, Yom HaKippurim en la Biblia, pero se llama Yom Kippur hoy en día. Pero es un día bastante solemne, un día de sangre y de muerte. Y ya hemos identificado que Jesús es representado por el sumo sacerdote, es el mediador que va a la presencia de Dios, no una copia. Es el sacrificio también, entró con su propia sangre. Pero hay algo más que representa el ministerio de Jesucristo a favor nuestro en este día de ritos. Recuerden, ya murió el toro, ya murió el macho cabrío, pero queda uno todavía, uno que está vivo, que le tocó la suerte para Azazel. ¿Qué más hay que hacer? El comentarista aquí explica lo que sucede. A lo largo del año, las ofrendas de purificación eliminaban los males de quienes los ofrecían y los dejaban en el santuario donde se acumulaban. Así los males se trasladaban al santuario. Esta etapa resulta en el perdón o la purificación física del oferente. En el día de la purgación anual, ofrendas especiales de purificación retiraban del santuario y del campamento los males acumulados en el santuario a lo largo del año. Esta etapa resultó en la purificación moral de los israelitas. Ahora tenemos todos estos males, pecados, rebeliones, iniquidades, impurezas, han sido expiados por el macho cabrío que murió, y el sumo sacerdote entró en la presencia de Dios y salió. Pero algo más falta. Falta remover estos males. No solamente que se quite de encima de nosotros la sentencia de muerte, pero hay que quitar estas cosas porque son una ofensa ante Dios. Es como decir, hay que sacar la basura. El comentarista dice, así que el sumo sacerdote usó un macho cabrío vivo, el llamado chivo expiatorio, como un camión de basura para transportar las faltas morales de todos los israelitas, tanto sacerdotes como laicos, al desierto y dejarlos ahí. Entonces, este macho cabrío vivo le tocó la suerte para Azazel. ¿Qué es Azazel? Nadie sabe. Pero no es importante. Solamente se usa esta palabra aquí, hay muchas diferentes teorías, pero lo importante es la función de este macho cabrío. Levítico 16:20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Entonces, esto no es un sacrificio. No se está ofreciendo aquí nada a Dios. Se trata de que ya que se sacaron los pecados de dentro del santuario y de fuera del altar, ya están todos los pecados del año. Se trata de echar los pecados sobre el cabrío desventurado para que Él los lleve lejos del campamento. Y por eso fue importante que el sacerdote impusiera las dos manos sobre el animal, porque en esto que confiesa los pecados del pueblo de Israel, está haciendo una transferencia de pecados de él que los carga
los está echando sobre el animal, el macho cabrío. Después de cargar al animal de todos estos pecados, un israelita designado lo lleva al desierto. Literalmente dice a una tierra cortada, una tierra deshabitada, inaccesible, solitaria. Y ahí en el desierto solitario, el macho cabrío fue soltado para vagar en el desierto hasta morir en la soledad, cargando todos los pecados de la comunidad de Israel. Según las tradiciones judías, para el tiempo del segundo templo, porque ¿qué sería lo mejor que podrías imaginar? 3 días después regresa el animal al campamento. ¿Te imaginas? Los pecados regresaron. Tenían que estar bien seguros de que ese macho cabrío jamás volviera, porque lleva todos estos pecados. Entonces, para el tiempo del segundo templo, la persona que lo llevaba al desierto lo subía sobre un peñasco muy alto y lo tiraba abajo. Y eso fue para asegurar que no iba a regresar. También hay otra tradición que dice que le ataban, tomaban una soga o un hilo carmesí, de color carmesí, y lo partían en dos. Una parte lo ataban a los cuernos del chivo expiatorio, y el pueblo se quedó con la segunda parte, con el hilo carmesí. Entonces la tradición sostenía que cuando el chivo expiatorio entraba en el desierto, el hilo carmesí se volvía milagrosamente blanco. Esto se encuentra en la Mishnah, lo cual significaba que Dios había perdonado los pecados de Israel. Era una ayuda visual para poder ver. Los pecados han sido sacados por completo y ya no tenemos que preocuparnos. Que esta es una tradición, como dice Isaías 1:18, aunque sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero la Mishnah dice algo también interesante. Los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, el hilo no se convirtió de color, indicando que Dios ya no estaba perdonando al pueblo de Israel. 40 años antes de la destrucción del templo es el tiempo cuando Jesucristo fue crucificado. Y desde ese tiempo en adelante hasta la destrucción del templo, el hilo no cambió de color. Interesante. Pero yo tengo una buena noticia. Cristo Jesús ha separado entre nosotros y nuestros pecados. Él ha hecho una separación permanente. Él es el chivo expiatorio. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él llevó los pecados sobre su cuerpo en la cruz. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nuestra iniquidad cayó sobre él. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Salmo 103:13, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. No tenemos que preocuparnos de que esos pecados van a regresar a nosotros. Jamás. Cristo hizo su trabajo y los alejó de nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Wow, qué día.
donde tenemos estas tres poderosas señales del ministerio de Jesucristo, porque Él es el mediador que tiene acceso a Dios. Él es el sacrificio que trae perdón, y Él es el que carga los pecados y los aleja de nosotros. Amén. Y en conclusión pensamos, durante este día, ¿qué hacía el pueblo? Pues el sacerdote, el sumo sacerdote está matando y degollando y cargando sangre y entrando y saliendo y entrando. ¿Qué hace el pueblo? Nada. Nada. Bueno, hacen algo, solo mirar. Están mirando, están ayunando, están afligidos en señal de arrepentimiento, están orando y dan gracias a Dios por la limpieza que el mediador da. Dice en Levítico 16:29, el día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se pedirá el perdón de sus pecados y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. ¿Por qué completo reposo? Y la razón es, en la redención que Dios hace por nosotros, no es por nuestras obras. No es por obras. No podemos trabajar para conseguir nuestra salvación. Solamente reposo, descansamos, porque Cristo es el que obró. Amén. Tus buenas obras jamás podrán servir para expiar tus pecados. No trabajes, no hagas nada por tu salvación. Descansa. Es el completo reposo. Jesús ya obró en la cruz. Ya entró al trono celestial con su sangre. Recibe el perdón por la fe en Cristo. No hay nada más que hacer, solo recibir el don de Dios con corazón contrito. Observa a Cristo, Él ya hizo todo. Confiesa tus pecados hoy. ¿Cuáles son los pecados que hay que confesar y dejar que Cristo los lleve lejos? Confiesa en Cristo para que Él elimine tus rebeliones. Estando purificados, Dios vivirá entre nosotros y tendremos paz y amistad con Él. Es el día de propiciación. Aprovechemos el perdón. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por recordarnos todo lo que sucedió en este gran día, prefigurando el trabajo de nuestro Mesías, de nuestro mediador. Gracias te damos por él, Señor. Gracias te damos por esta salvación y por este perdón de pecados. Gracias, Señor, porque ha llegado el Evangelio a nosotros, Señor. Y en este momento, con corazón contrito, confesamos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras impurezas, nuestras transgresiones y pecados. Y confiamos en ti, Señor, para que por la obra de Cristo en la cruz seamos perdonados y vivamos en paz en tu presencia. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén.